Los cortes de luz son una realidad que afecta a miles de familias ecuatorianas desde hace 2 meses y ya estamos viendo el profundo impacto que tienen en la salud emocional. La falta de luz interrumpe la rutina diaria, las actividades cotidianas, el trabajo, los estudios, afecta el descanso, incrementa la sensación de inseguridad y además puede aumentar el estrés, la irritabilidad, el miedo y la ansiedad. Si bien la incomodidad es normal frente a estos hechos inesperados, hay que identificar cuándo buscar ayuda y cómo afrontar de la mejor manera esta situación. Hoy les contamos qué dicen los expertos acerca de los apagones y las emociones. Durante los últimos meses, la crisis energética en el Ecuador nos ha sumido en la oscuridad. Apagones programados, repentinos, cambiantes y prolongados han afectado la vida de millones de personas en todo el país. Pero esta oscuridad, de hasta 14 horas al día en el peor momento, no se queda solo en las calles o en las casas. Poco a poco, también ha comenzado a invadir las mentes, afectando nuestros hábitos e incluso, sin que nos hayamos dado cuenta, nuestra salud mental y emocional. Entonces, el no tener acceso a nos genera eso de tener que adaptarnos a este nuevo sistema sin energía. Y ahí hay que romper hábitos, y los hábitos nos cuestan. Entonces, cambiar hábitos es complejo, y peor todavía si es de una manera forzosa. Entonces, readaptación, cambiar ritmos, cambiar estrategias, cambiar horas, cambiar todo, entonces comienza a generar esta sensación de ansiedad, de angustia, de mucha frustración, ¿no es cierto? Y también mezclado con miedo, con temor y por supuesto en algunos casos con ira. Entonces aumenta la agresividad, la impulsividad, la reactividad, la intolerancia. Por ejemplo, terminamos nuestra jornada laboral y tenemos que trasladarnos a casa, entonces ahí se activa esto. Y se activa, ¿por qué? Porque el tema de la hora en la que salga el acceso, no sé si en mi residencia tengo o no tengo energía, el tema de tomar un transporte público, la inseguridad, porque la percepción de inseguridad también incrementa en la oscuridad. Entonces ahí es cuando, claro, comienzo a preocuparme que si llegaron mis familiares o no a la casa, si tengo luz en la casa, y ahora cómo hago, si voy en el vehículo, ¿qué hago con la puerta del garage? Tengo que ponerlo manual y manual sin luz. Entonces comienzan a ver todas esas acciones cotidianas que de alguna manera ya las teníamos sistematizadas y mecanizadas, pero que ahora se convierten en un problema. Y ese problema genera mucho malestar. Evidentemente al inicio, si es ocasional, lo pasamos rápido. Pero si ya se convierte en algo permanente y peor aún, en una proyección a futuro que no sabemos cuándo se va a solucionar, la posibilidad de que esto se convierta en un problema más complejo está ahí. ¿Y la próxima semana de cuántas horas serán los cortes? ¿Y a qué hora me tocará? ¿Esta vez los horarios sí se cumplirán? Ante esta inestabilidad, lo que nos ha quedado es adaptarnos. Pero han pasado ya 2 meses desde el primer apagón y aún no hay luz, ni al final del túnel, y el desgaste ya se siente. Para los expertos, eso se explica porque esa variabilidad e incumplimiento de los horarios, además de su extensa duración, golpean directamente nuestra salud emocional. Cortes en términos generales están relacionados de una manera directa con el nivel de ansiedad, por ejemplo, o de angustia. Mientras menos tiempo tengamos de restricción de acceso a la energía, pues vamos a tener respuestas más adaptativas. Pero si esto persiste, pues nuestra respuesta ansiógena y de angustia y de temor y de frustración va a ser mayor. Sería mucho mejor si tuviéramos unos horarios definidos sobre los cuales las estrategias nosotros podríamos plantearlas mucho más estables. Pero un día tenemos un horario, otro día tenemos otro. Una cosa es no tener energía en el día, otra es muy diferente, es no tener en la noche. Entonces, claro, justo hay muchos pacientes y estudiantes me conversaban de que llegan a casa en la noche y normalmente su día terminaba entre promedio 10:30, 11, haciendo tareas, alimentándose o algo, y tenían un sueño relativamente ya estable. Pero ahora llegar desde las 7 de la noche, no tener acceso a la energía y no tener cómo comunicarnos a través de las redes digitales, cambia la metodología de comunicación y generan obviamente problemas. Mírelo así, la incertidumbre nos estresa, nos obliga a cambiar nuestros hábitos y eso lo empeora. Y si es por largo tiempo, eso tiene estragos a todo nivel. Entonces ahí van a haber probablemente cambios en términos de ritmo de sueño, conducta alimentaria, y el tema de la actividad también.
el tiempo de calidad laboral va a reducirse porque su capacidad de concentración puede ser menor, su capacidad de atención menor, la memoria también se puede afectar, la capacidad de respuesta también se va a ver afectada. Y en la parte comunitaria, entonces la comunidad, el aislamiento, la seguridad y todo aquello que ya teníamos un poco de antes, bueno, por el contexto nacional. Entonces todos estos son como que elementos que van agravando a la salud mental. Y ese deterioro, pues bueno, puede llegar ya en un momento determinado a exceder a esta capacidad de respuesta y aparecer probables patologías dentro de la salud mental. La crisis nos golpea a todos de una u otra manera. Sin embargo, emocionalmente, hay quienes son especialmente más vulnerables. Lo que yo he podido ver en mis pacientes y en sus padres es que justamente esta incapacidad para predecir una rutina y para cumplir con lo que ya estamos todos acostumbrados hace que no sepamos qué esperar de lo que pasa en el día a día. Entonces eso suele llevar también mucho a las peleas intrafamiliares, porque tal vez los niños más pequeños se aburren, los papás tienen que batirse con tengo que trabajar, tengo que preparar el desayuno o el almuerzo, la comida para mi familia, pero no lo puedo hacer si es que tengo que atender todo el tiempo a mi hijo, al más chiquito o a los que requieren más atención en casa, y los adolescentes por otro lado también como muy frustrados por esta situación, y también genera un sentimiento de aislamiento y de exclusión social, parecido a lo que vivimos también en la pandemia, cuando estábamos en línea y esto de la interacción social era muy limitada. Entonces sí he visto que también hay muchas más discusiones familiares porque no logran como entenderse o establecer una nueva rutina que ahora les esté favoreciendo. Niños y adolescentes frustrados solo significan una cosa: niños y adolescentes con dificultades para aprender y concentrarse en el aula. Muchos estudiantes requieren del acceso a la tecnología y a la electricidad para hacer tareas, para entregar proyectos, para estudiar incluso, o acceder a material educativo que está únicamente disponible en línea. Entonces esto, si es que no se cumple o ellos no pueden acceder a estos recursos, lo que pasa es que hay retrasos en el avance en la materia, en clases también, hay retrasos en entregar la tarea, los proyectos, y sí suele afectar también, sobre todo si las instituciones educativas no están muy flexibles al respecto, sí suele interferir mucho con sus calificaciones, lo cual les lleva a estresarse aún más, a tener más presión también a nivel estudiantil, y sí veo mucha desmotivación. Y sí les ha pasado que muchos dicen, bueno, no puedes entregar, lo siento mucho, eso se ve reflejado en tus calificaciones, y eso les genera desmotivación en el sentido de, ¿para qué me esfuerzo? Si a la final yo sé que no lo voy a poder hacer o no de la manera a la que estoy acostumbrado, y eso me va a perjudicar en mi rendimiento académico. Las familias con niños y adolescentes deben poner especial atención en mantener las rutinas en la medida de lo posible, pues la constante incertidumbre puede tener consecuencias graves en su estabilidad emocional al mediano y a largo plazo. Creo que sí es importante hacer parte de la rutina diaria de la nueva realidad, podríamos decirlo así. Actividades que no necesariamente dependan de la tecnología. Entonces, implementar más actividades familiares. Pueden ser desde armar un rompecabezas, incentivar la lectura, el dibujo, las manualidades también como para fomentar un poquito la creatividad. Cualquier actividad física que implique salir un poco del encierro de la casa, como caminar, correr, hasta bailar, creo que puede funcionar muy bien también para nivelar los niveles de estrés y manejar la incertidumbre en estos momentos. Y bueno, en caso de que ya estemos viendo efectos en los adolescentes o en los niños en casa, por ejemplo, si vemos tristeza persistente, si vemos mucha ansiedad, preocupación constante, si vemos desmotivación ya exagerada o incluso que ya no disfrutan hacer las actividades que antes hacían los niños o los adolescentes, eso es un signo de alarma, como que tal vez esta situación emocionalmente les esté desbordando, y es importante en ese caso acudir a un profesional de salud mental para que sepa guiarles en este proceso. Ante la crisis energética, no solo los niños y adolescentes son especialmente vulnerables. Los adultos mayores tienen otros elementos de vulnerabilidad mayor. En su cotidianidad tienen unos hábitos mucho más arraigados y están mucho más establecidos, y los tiempos son mucho más estables. Entonces ellos, las horas de la comida, ¿no es cierto?, el desayuno, el almuerzo, el cafecito en la tarde, la cena, son mucho más estables, ¿okay? Su dieta también es muy estable, ¿okay?, en la mayoría.
pero sobre todo en la parte del ocio, del entretenimiento. Entonces, de ellos, que los noticieros, que la radio, ¿no es cierto?, que la novela, que la serie. Entonces, el no tener acceso a todo esto por los cortes de energía, entonces les deja en un espacio en el cual pues, no saben cómo llenar ese espacio. Los apagones en Ecuador han oscurecido más que las calles. Cada corte de energía es también un golpe a la calma, a la rutina y a la estabilidad emocional. Ahora bien, ante una situación que aún no tiene un final visible, es crucial que sepa que hay maneras de mitigar el impacto, o cuando menos, prevenir que los conflictos aumenten. Tenemos que ubicar 3 tipos de estrategias importantes. Las primeras son las estrategias de los hábitos personales. Entonces, mantener unos hábitos estables en términos alimentarios, una dieta adecuada, nutricional bien, hidratación permanente, ¿okay? La medicación, si es que tiene alguna condición de base médica que tenga que ser. Entonces, primero, estar bien físicamente. El ejercicio, el hábito del ejercicio, sea recreativo, deportivo, lúdico. Necesitamos mucha relación social, reactivar nuestras redes sociales de apoyo, personales, familiares, los vecinos. Entonces el momento tal vez de comenzar a reconectarnos de una manera no mediada por el tema electrónico ni digital, sino presencial en la medida de lo posible. Y la comunidad. Entonces los espacios comunitarios son muy, pero muy importantes también. La comunidad tiene un efecto reparador, pero importantísimo en esto. Y la comunidad es lo que menos tenemos ahora. El acceso recién ahora nos enteramos de que el vecino ha sido tal persona. Y cuando antes de eso no lo veíamos. Y es algo muy importante también el tema del acceso a la información. Entonces, estar todo el tiempo pendientes de una información que por sí mismo y en su base ya es compleja, entonces no nos permite como desconectarnos en algunos momentos de esa realidad. Y estar viviendo 24/7 lo mismo y con información peor aún si no es válida o confiable, entonces lo que ahonda es esa irritabilidad que de seguro se va a manifestar en conflictividad, en reactividad, en impulsividad. Entonces necesitamos controlar esto. Muchos comparan los efectos de la crisis energética con los de la pandemia, sobre todo en lo económico y lo productivo. A eso habrá que sumar lo emocional, porque como en aquel entonces, los efectos psicológicos perdurarán incluso cuando vuelva la luz. Por eso es muy importante prestar atención a las señales de sus efectos en nosotros. Las crisis en términos generales, lo que suelen proveer es una probabilidad de aumento de problemas en salud mental del 3 al 5% sobre la norma que estaba establecida, y cada vez creciente. Entonces, por ahora estamos en el inicio de la curva, pero muy probablemente si esto persiste, pues vamos a tener un índice muy alto de trastornos ansiosos sobre todo y depresivos. Los indicadores tempranos más comunes suelen darse primero en la alimentación. Cambia nuestro ritmo de alimentación, nuestros hábitos alimentarios, sea en más o sea en menos. O aumenta la ingesta o disminuye. El sueño, aparece el insomnio. Dentro del estado de ánimo también. Entonces comenzamos a tener mucha inestabilidad emocional. Esta reactividad emocional que se va a evidenciar entre alternancias de tristeza, para no poner depresión como tal al inicio, tristeza, ansiedad, inquietud, ¿okay? Pero también mucha frustración e irritabilidad. Entonces, cuando nos damos cuenta de que, o nos hacen caer en cuenta de que estamos más irritables, de que estamos muy callados, de que estamos aislándonos, poco participativos, y con estas otras situaciones de los hábitos personales, entonces creo que ya es un momento de llamar la atención y tomar medidas. En primera instancia, por supuesto, todos lo que vamos a hacer es sacar nuestros mecanismos de afrontamiento para poder, en alguna manera, paliar lo que estamos sufriendo, lo que estamos viviendo. Pero si ya lo hemos hecho y nos excede a nuestra capacidad, entonces ahí es momento de considerar un apoyo profesional que siempre va a estar ahí a la altura de lo que se necesite. La crisis sigue y sus efectos en nuestra salud emocional aún los seguiremos enfrentando por algunos meses más. Por eso es esencial apoyarnos en familiares, amigos y en profesionales de la salud. Enfrentar juntos estos desafíos puede marcar la diferencia.